y tal vez poner algunos ejemplos de lo que sería el desarrollo del pensamiento crítico en la infancia. A partir de que en la maestría y el doctorado que estamos dando de pensamiento crítico se han discutido estos elementos con cierto nivel de profundidad y deseamos compartir alguna de esas ideas. Lo primero que queremos y debemos hacer es desmitificar la idea de la infancia que nos ha ido diseñando Walt Disney, que es esa infancia alejada y descomprometida de todos los problemas históricos y sociales que afectan a los distintos países y al mundo en general. Una infancia que, según esta lógica de Walt Disney, vino a ser feliz, a entretenerse en la lógica del entretenimiento capitalista, que es un entretenimiento acrítico y responsable, y no discute y no debate los problemas que afectan al mundo en el que esos niños viven y problemas que van a tener que resolver al pasar de los años. Nosotros consideramos que el pensamiento crítico en el niño se puede desarrollar y por supuesto que hay niveles, no se puede confundir lo que sería la criticidad de un pensamiento con base marxista de un adulto que está en la universidad, o la criticidad de un pensamiento de un joven en el bachillerato y en la secundaria que ya están desarrollando ciertas praxis sociales emancipatorias, con la criticidad de un pensamiento de un niño de 5, 6, 7 años, incluso de 3 o de 4. Es bueno percatarse que la aproximación de los niños a los problemas sociales es una aproximación que tiene que tener ciertas características y seguir ciertas reglas y normas. Por ejemplo, considerar que el pensamiento abstracto del niño no está desarrollando y que la discusión de problemas abstractos con ese niño no llevaría sino a confusión y a pérdida de tiempo. El niño tiene un pensamiento concreto y está desarrollando un pensamiento figurativo, digamos, a los 3, 4 años, y nosotros tenemos que acercar al niño entonces a las problemáticas fundamentales que rodean el mundo en el que vive, asumiendo estas características. Podríamos entonces discutir con un niño el problema del agua. No solo saber que el agua es importante para la vida, sino comprender el daño que se le hace a la vida contaminando esa agua. Y de ahí yo puedo pasar a discutir con el niño el daño que hacen las refresqueras en el mundo. Estamos hablando, por supuesto, de México. Estoy parado en un contexto concreto. México, Oaxaca, donde hay comunidades que ya no tienen acceso a su agua porque esa agua fue comprada por Coca-Cola. Y Coca-Cola toma esa agua, que se supone que es un bien común y pertenece a todos, la contamina, porque ya sabemos que la Coca-Cola produce una serie de enfermedades muy bien conocidas: descalcificación de los huesos, hipertensión, diabetes mellito, por las cantidades de azúcar y productos que conlleva. La Coca-Cola contamina esa agua y luego se la vende a las personas. Alguien pudiera pensar, bueno, porque las personas la compran. Bueno, porque junto a todo este proceso también está el proceso de instalación de necesidades, ¿no? Un proceso de instalación de necesidades en el oprimido que se da a través de los medios de comunicación, de la televisión, de los spots, de los mensajes subliminales. Bueno, ya conocemos muchas técnicas a través de las cuales el capital hace que el obrero oprimido desee consumir los productos de su propia explotación. O sea, es un obrero que compra con el poco dinero que le paga el capital su propia alienación, la enajenación de su cuerpo, la enajenación de su espíritu, la enajenación de su cultura. Son procesos en los que los oprimidos se suman voluntariamente a partir de toda esta hegemonía cultural, este imperialismo cultural, que tiene herramientas muy sofisticadas. Y una de las herramientas más sofisticadas con las que cuenta el capitalismo cultural es precisamente los medios de comunicación. Y como ya se ha dicho muchas veces, Walt Disney y Hollywood son los generales más importantes del imperialismo, porque son los que van delante, ¿no?, arrasando la cultura, arrasando el pensamiento crítico, arrasando la capacidad de los niños, de los jóvenes y de las personas de descubrir el despojo al que está siendo sometido y después disfrutar ese propio despojo. Esto a un maestro le puede parecer insustancial, pero si nosotros nos detenemos un momento, a pensar que, por ejemplo, más del 80% de las especies de agua dulce del planeta ya desaparecieron, ya no están aquí. Nosotros estamos provocando una acelerada extinción de especies. Nosotros estamos provocando una, al parecer ya irreversible, contaminación con plástico de este mundo,
Yo creo que esos son problemas muy serios que nosotros tenemos que incorporar a la currícula y discutirlo con los niños en las escuelas. A este aspecto nosotros queremos sumar un pequeño elemento para reflexionar, porque lo estuvimos discutiendo precisamente ayer con un colectivo de maestras de preescolar, y es el sentido del Día de las Madres. Yo creo que debemos partir en primer lugar de reconocer que en el capitalismo cultural todas las fiestas han sido subsumidas por el capital y todas las conmemoraciones han sido convertidas en rituales del capital. Rituales que conllevan el consumo, la falta de memoria histórica, la alienación, la autoagresión. Entonces tenemos, por ejemplo, en el capitalismo que nosotros vivimos, un Día de las Madres que lo único que provoca es un consumo estridente de compras de productos que, si uno hace un análisis un poco más detenido, lo que hacen es destruir o aumentar la destrucción y la contaminación de este medio ambiente. Por eso yo decía, le comentaba a las compañeras, el Día de las Madres tiene que ser un día para la reflexión de los niños. Para la reflexión, los regalos que los niños hagan pueden ser regalos que salgan de sus manos. No tienen que ser regalos que aumenten la contaminación del mundo. No tienen que ser regalos que estimulen el consumo indiscriminado de productos chatarra, que lo que hacen es enfermar a mamita y enfermar también al niño. Puede ser un día de reflexión también, porque en las escuelas nosotros podemos discutir con los niños cómo estos pueden incorporarse a las actividades domésticas para ayudar a mamá a que tenga más momentos y más espacio de descanso, cómo el niño puede, cuando se levanta, hacer su cama, cómo el niño puede tomar el plato en el que come e ir al fregadero y lavar el plato para aportar con su trabajo al descanso de mamita. Podemos incluso discutir con el niño que mamá llega del trabajo, mamá es maestra, y cuando llega del trabajo, mamá sigue trabajando, mamá no descansa, y a veces papito sí descansa. Y por ese trabajo que mamá realiza en la casa, mamá no recibe ningún salario. Esto es uno de los elementos fundamentales con los que Marx argumenta la conclusión cuando dice que la obrera es la explotada del obrero. La mujer es la obrera del obrero. La mujer es la oprimida del oprimido. Bueno, yo no tengo que llegar a hacer reflexiones teóricas de alto vuelo con los niños, pero yo puedo discutir con los niños cómo la distribución del trabajo doméstico le genera a mamá un tiempo de descanso, un tiempo para leer cuentos. Y yo con este tipo de discusiones estoy caminando en el sentido de destruir esta cultura paternalista, este patriarcado, que, como bien explica Engels en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, surge precisamente a partir del desarrollo del capitalismo, de esta sociedad de clase, porque el capitalista necesita la ayuda de la mujer para poder oprimir todo lo que se pueda a ese trabajador que iba hacia la fábrica, ¿no? Entonces la mujer era oprimida en la casa para que el trabajador pudiera rendir más ganancias para el capital. Estas discusiones así, en este sentido, no las vamos a tener con los niños, pero como yo decía, podemos discutir muy bien con los niños el sentido que tiene para nosotros el Día de la Madre. Para nosotros, los oprimidos de este mundo, el Día de la Madre es un día de reflexión en la dirección esta que estamos exponiendo aquí. Reflexionar cómo hacer la vida de mamá menos dura, reflexionar cómo podemos crearle a mamá espacios de alegría. También, incluso dependiendo de la edad, sexto grado, quinto grado, secundaria básica, podemos reflexionar con los adolescentes, con los jóvenes y con los niños de años superiores. La situación que están pasando, por ejemplo, en México, las madres de los estudiantes de Ayotzinapa, esos estudiantes que fueron desaparecidos, las madres de los cientos de personas que son asesinadas por este sistema. Esas son investigaciones que podemos hacer en la secundaria, y el Día de las Madres nosotros podemos presentar, por ejemplo, el resultado de estas investigaciones, y podemos tener carteles en apoyo a estas mujeres que están siendo objeto de feminicidio, porque nosotros no podemos olvidar, yo creo que esto es una idea clave, que en toda la barbaridad que genera el capital, la que más sufre es precisamente a la madre, porque no se sufre ninguna pérdida como la pérdida de un hijo. Entonces, por eso yo lo comentaba a la compañera, el Día de las Madres es un día de fiesta para alegrarnos por esa madre en el plano personal, en el plano íntimo que nosotros tenemos, pero también es un día para que esa reflexión personal y esa alegría personal se proyecte hacia el mundo y entrar en una, digamos, empatía
con todas las luchas que las mujeres hoy están librando en el mundo. Pensemos, por ejemplo, en las madres palestinas, lo que están sufriendo. Pensemos en las madres del hermano pueblo de Venezuela, hoy bloqueado por el imperialismo norteamericano, generando una crisis terrible económica. Esas madres que salen a ver, o las madres cubanas, que encuentran para dar de comer a sus hijos, cómo planifican la casa para llegar a fin de mes, porque los elementos mínimos para mantener la dignidad de la familia desaparecen bajo la presión del capitalismo que quiere arrodillar a estos pueblos. Por eso yo decía, el Día de las Madres tiene que ser un día de reflexión también, un día de análisis, para pensar en las madres del Che, para pensar en las madres en Lina, la madre del comandante, para pensar en Mariana, en la actitud que esas madres han adoptado frente a los problemas que agreden a la sociedad. Nosotros tenemos muchísimos ejemplos, la madre de Calixto, Lucía Íñiguez, cómo se comportaron frente a su familia, frente a sus hijos, frente a la historia. Yo pienso que es importante que nosotros caminemos esta ruta de reflexión, porque si no, lo que va a pasar es que nos vamos a quedar en la alegría banal al que el capital nos invita, porque el capital nos invita al festejo banal, el Día de las Madres, el Día de los Enamorados, el Día de los Padres. Incluso aquí, en el capitalismo cultural voraz en el que nosotros vivimos, nos damos cuenta que hasta las fechas patrióticas han sido subsumidas por el capital, y ellos proponen un festejo banal, sin análisis, sin reflexión, y yo pienso que eso es un autoasesinato que cometeríamos nosotros de caminar esa ruta. Por eso es que yo proponía y decía, tal vez con otras palabras, el Día de las Madres también es un día para reflexionar, para pensar y para aumentar el compromiso de nosotros, los hijos, de esas mujeres que se pusieron del lado de las luchas de los más oprimidos, nuestro compromiso por alcanzar la victoria. Le doy las gracias por estar con nosotros en este pequeño canal. Nos vamos y nos vemos. Muchas gracias.